Buenos días para todos. Iniciamos esta nueva entrega con el propósito de proponer un modelo para la estimación de costos agropecuarios. En la entrega anterior revisamos algunos conceptos fundamentales como ser la definición de costo y analizamos su composición. También establecimos acuerdos respecto al concepto de costo de oportunidad y su importancia para la medición de la eficiencia en el uso de los recursos de la producción. Establecimos la diferencia entre lo que son costos contables y costos económicos. También se han propuesto criterios y métodos generales para la estimación de los componentes del costo y se revisó también los diferentes sistemas de costeos universales, el sistema de costeo directo y el sistema de costeo variable. ¿Qué es lo que vamos a hacer en la presente clase? Proponer un modelo para la estimación de costos agropecuarios teniendo en cuenta la naturaleza diversa de la actividad productiva agropecuaria, tal puede verse en la imagen de la izquierda. ¿Sí? Y la idea es estimar costos como costos contables, definido como la suma de amortizaciones y gastos, o costos económicos como la suma de amortizaciones, gastos e intereses. Para ello lo que tenemos que hacer previamente es organizar los recursos de la producción, establecer su valor económico y estudiar cuál es su incidencia en el costo, entendiéndose el costo como la expresión en dinero para atraer y mantener a los recursos de la producción hacia la producción de un bien o la prestación de un servicio. A los fines de estimar costos es necesario ordenar el capital agrario en un sistema de cuentas, a partir del cual se puede identificar la contribución al costo que genera cada uno de los rubros de capital. Este ordenamiento también servirá para identificar tanto los componentes fijos como los componentes variables del costo. En el caso que se pretenda estimar el costo económico, se deben establecer criterios para la evaluación del capital fijo, ya que el capital circulante en la estructura del capital coincide con el total de gastos en la estructura de costos. Organización y clasificación del capital agrario, establecimiento de un sistema de cuentas. El capital agrario se divide en dos grandes rubros, el capital fundiario y el capital de explotación. El capital fundiario está integrado por la tierra libre de mejoras, que corresponde a la tierra que no ha recibido ningún acondicionamiento o aprestamiento, que mejore su capacidad de servicio y se supone que es un bien a perpetuidad, dura infinitos actos productivos. Por otro lado, las mejoras fundiarias se van a clasificar en extraordinarias, aquellas mejoras a perpetuidad que normalmente van con la tierra y duran infinitos actos productivos, y las mejoras ordinarias que, a diferencia de las primeras, tienen una duración limitada. El capital de explotación, por su parte, se va a dividir en capital de explotación fijo y en capital de explotación circulante. El capital de explotación fijo, a su vez, se divide en el capital de explotación fijo vivo, que corresponde a animales de trabajo y animales de renta en la producción pecuaria, y el capital fijo inanimado, que corresponde normalmente a bienes de capital, maquinarias y herramientas. Como característica, el capital de explotación fijo va a durar varios actos productivos, pero su duración o vida útil es limitada. Y finalmente, dentro del capital de explotación tenemos el capital circulante, que corresponde a aquellos recursos que van a durar tan solo un acto productivo. Breve descripción de los rubros que componen el capital agrario. Capital fundiario. Tierra libre de mejoras. Tierra con aptitud para uso agropecuario que aún no ha sido acondicionada para su uso. Su valor varía según aptitud agroecológica y posición. Localización, infraestructura o equipamiento territorial, especialización territorial, distancia al mercado, etc., ya que depende de ambas cuestiones su capacidad para generar renta.
Mejoras fundiarias. Acondicionamientos o aprestamientos que mejoran la capacidad de servicio del recurso tierra. Hay dos tipos de mejoras fundiarias. Mejoras fundiarias extraordinarias, mejoras a perpetuidad, que quedan instaladas en forma definitiva una vez que se han realizado. Ejemplo, desmontes, sistematización, aguadas, caminería, canales de riego, etc. Mejoras fundiarias ordinarias. Mejora cuya vida útil es limitada, es decir, duran una cantidad limitada de actos productivos. Ejemplo, instalaciones fijas como casas, galpones, alambrados, corrales de apartes, plantaciones perennes, etc. Capital de explotación fijo. Conjunto de bienes de capital o bienes muebles en disponibilidad para el desarrollo de la actividad productiva agropecuaria. Se clasifica como capital de explotación fijo vivo, recurso de capital para la producción pecuaria o el uso agrícola que sirve para varios actos productivos, pero su duración o vida útil es limitada. Puede tratarse de animales de trabajo, animales que se destinan al trabajo agrícola o pecuario, ejemplo, caballos, mulas, perros pastores, etc. Animales de renta, animales que se usan a los fines reproductivos, vientres, padrillos, toros, etc., o a los fines productivos, vacas lecheras, gallinas ponedoras, etc. Capital de explotación fijo inanimado, máquinas y equipos utilizados en la producción agropecuaria que sirven para varios actos productivos, pero su duración o vida útil es limitada. Ejemplo, tractores, arados, rastras, cosechadoras, etc. Capital circulante. Requerimiento o disponibilidad de dinero en efectivo necesario para el desarrollo de las actividades productivas agropecuarias, que la estructura de costo es igual al total de los gastos. Se conforma a partir del valor de aquellos recursos o insumos que solo pueden usarse una sola vez. Ejemplo, semillas, fertilizantes, vacunas, suplementos alimenticios, etc. ¿Para qué nos tomamos este trabajo de organizar el capital? Fundamentalmente porque solo organizando el capital se podrá identificar la contribución al costo de cada uno de los componentes que lo integran. Si se define el costo como la suma de gastos, amortizaciones e intereses, entonces el capital agrario, que se divide en capital fundiario y en capital de explotación, si tomamos el caso particular del capital fundiario, vamos a tener que este se integra por un lado de la tierra libre de mejoras y este rubro va a aportar al costo solo con intereses. Mientras que las mejoras fundiarias, que a su vez se dividen en mejoras fundiarias extraordinarias y en mejoras fundiarias ordinarias, si tomamos el caso particular de las mejoras extraordinarias, estas van a contribuir al costo con intereses y también con gastos de conservación o de mantenimiento de esas mejoras. Por otro lado, las mejoras fundiarias ordinarias van a contribuir al costo no solamente con gastos e intereses, sino también con amortizaciones. El capital de explotación, que se divide a su vez en capital fijo y capital circulante, si tomamos el caso particular del capital fijo, y tenemos en cuenta que este a su vez se divide en capital fijo animado y capital fijo inanimado, en el caso del capital fijo animado va a contribuir al costo con amortizaciones, intereses y gastos. De igual manera va a ocurrir con el capital fijo inanimado. Y finalmente, el capital circulante va a contribuir al costo solamente con intereses. Sobre la base del esquema anterior, identificaremos el rubro del costo aportado por cada componente de capital y su denominación. Entonces, dentro de los recursos de capital vamos a tener la tierra libre de mejoras,
que no aporta con gastos, no aporta con amortizaciones, solo contribuye al costo con intereses y este interés recibe el nombre de renta fundiaria. Las mejoras fundiarias extraordinarias van a contribuir al costo con gastos de conservación de mejoras y por formar parte o estar integrado a la tierra van a contribuir también como interés a el establecimiento de la renta fundiaria. Las mejoras fundiarias ordinarias contribuyen al costo con gastos de conservación de las mejoras, con amortizaciones de las mejoras fundiarias ordinarias y también con intereses bajo la denominación de interés fundiario. El capital de explotación fijo, tanto el capital de explotación fijo vivo como el capital de explotación fijo inanimado, contribuyen al costo con gastos directos de producción, con amortizaciones del capital de explotación fijo y también con intereses bajo la denominación de interés mobiliario. Y el capital circulante, que se integra por un lado del el complemento de los gastos, que son los gastos indirectos, van a aportar también al costo intereses bajo la denominación de interés al capital circulante. Si nosotros tomamos esta clasificación de gastos, amortizaciones e intereses y sumamos, vamos a obtener ahora sí el costo de producción económico. Por lo tanto, si el costo es la suma de amortizaciones, intereses y gastos, el costo de producción agropecuaria será la suma de las amortizaciones de las mejoras fundiarias ordinarias, más las amortizaciones del capital de explotación fijo, más la renta fundiaria, más el interés fundiario, más el interés mobiliario, más el interés al capital circulante, más los gastos directos de producción, más los gastos indirectos, siendo este el costo económico. Mientras que el costo contable será tan solo la suma de la amortización de las mejoras fundiarias ordinarias, más las amortizaciones del capital de explotación fijo, más los gastos directos de producción, más los gastos indirectos. Criterios para la evaluación del capital. En la entrega anterior se ha dicho que es necesario medir el valor del capital a los fines de estimar algunos componentes del costo como amortizaciones e intereses. A ese procedimiento lo llamaremos evaluación del capital y se tomarán diferentes criterios según se trate de uno u otro rubro del mismo. Arrancamos por la tierra libre de mejoras. Las variaciones en el valor de la tierra con aptitud agropecuaria varían en función del desempeño de las actividades productivas y las contingencias del mercado. Así, este recurso podría mantener el valor a perpetuidad o bien apreciarse en la medida en que se torna más escaso. Lo recomendable entonces es tomar el valor de mercado en un momento determinado, usualmente cuando se planifica una venta. Normalmente el valor de mercado incluye el valor de las mejoras fundiarias extraordinarias. Existe otra forma de evaluar la tierra agrícola y así determinar su valor rentístico. Este valor puede o no coincidir con el valor de mercado, pero ese es un tema que se abordará oportunamente a lo largo de este curso. Normalmente el valor rentístico se compara con el valor de mercado para determinar la factibilidad de una operación inmobiliaria. Criterio para la evaluación del capital: bienes durables o de vida útil limitada. En la introducción a los costos se ha manifestado que el valor de un bien durable evoluciona, depreciándose desde su valor de adquisición, valor a nuevo, hasta que agota su vida útil. Puede que al final de esta, el bien en cuestión mantenga un valor al que llamaremos valor residual pasivo. La tasa de depreciación está dada por el monto de la amortización anual en este tipo de bienes.
En cualquier momento de la vida útil, los bienes durables poseen un valor activo residual circunstanciado al tiempo de vida útil remanente o duración futura probable. Ese valor, en cualquier momento de la vida útil, se denomina valor residual activo circunstanciado, BRASI. La forma de calcular el valor residual activo circunstanciado se presenta a continuación como valor a nuevo menos valor residual pasivo sobre la vida útil por la duración futura probable más el valor residual pasivo. Este valor BRASI podría también explicarse como el monto acumulado de las amortizaciones en los años de vida útil remanente o duración futura probable, a lo que se debe sumar el valor residual pasivo. Esta forma de estimación del BRASI supone una depreciación lineal de los bienes durables en función del transcurso de la vida útil, a lo que se suma el valor residual pasivo. Pero en realidad, la disminución del valor activo de un bien de capital no es necesariamente lineal. La depreciación real se asemeja a una curva donde la pérdida de valor es mayor al inicio de la vida útil y menor hacia el final de la misma, como puede observarse en el gráfico de la derecha. El gráfico de la derecha muestra cómo es una depreciación de un bien en la medida en que transcurre la vida útil, siempre bajo el supuesto de la depreciación lineal. Supongamos un bien durable cuya vida útil es de 4 años. Transcurrido un año de su adquisición, el bien perderá el valor equivalente a una amortización. ¿Cuál será entonces el valor remanente? Será la suma de su valor activo residual a lo que se suma el valor residual pasivo. Ese valor es el valor residual activo circunstanciado, o BRASI, y corresponde al valor de las amortizaciones remanentes a los que se debe sumar el valor residual pasivo. El valor activo remanente se puede calcular multiplicando el monto de la amortización anual por la duración futura probable. De esa manera, la fórmula de cálculo del BRASI podría modificarse diciendo que el BRASI va a ser al monto de la amortización anual por la duración futura probable más el valor residual pasivo. Bajo el supuesto de la linealidad de la depreciación, los bienes amortizables en cada instante tienen un valor distinto. Así, se utiliza el valor de los bienes a la mitad del ejercicio o mitad del periodo T, BRASI medio, y se calcula como el promedio entre el BRASI a principios del año, BRASI inicial, y el BRASI al final del mismo, BRASI final. Y su expresión equivale a BRASI inicial menos amortizaciones sobre 2 o BRASI final más las amortizaciones sobre 2, donde A es la amortización del bien considerado. Entonces, el BRASI al inicio del año se denomina BRASI inicial y al final del año se va a denominar BRASI final, siendo la diferencia entre el BRASI inicial y el BRASI final el correspondiente al monto de una amortización. A la mitad del periodo T, ¿sí? El BRASI tomará el valor denominado BRASI medio o BRASI a la mitad del periodo. Criterios y métodos para la estimación de los componentes del costo. Amortización. Se define la amortización como la compensación a la pérdida de valor o depreciación de los bienes durables, sea producida por desgaste por uso o por obsolescencia.
El modelo para el cálculo de la amortización va a ser valor a nuevo menos valor residual pasivo sobre la vida útil en años. Para facilitar el cálculo, se asume a manera de supuesto que las mejoras fundiarias ordinarias tienen un valor residual pasivo igual a 0. Los rodados, toda máquina autopropulsada o con motor, el valor residual pasivo de las mismas será el 30% del valor a nuevo. Ejemplos: tractores, camionetas, cosechadoras, enfardadoras, etc. Mientras que las herramientas de arrastre, por ejemplo, arados, rastras, cultivadores, el valor residual pasivo será el 10% del valor a nuevo. Casos especiales de criterios de amortización. En primer lugar, mejoras fundiarias que se aprecian con el paso del tiempo. Es el caso de bosques implantados y de plantaciones que se aprecian con el paso del tiempo y que tienen valor maderable. Por ejemplo, plantaciones de nogal, de cerezo o de olivo. En el primer caso, la mejora tiene un valor creciente en la medida en que el bosque crece y los gastos de implantación bien pueden cubrirse con el aprovechamiento de los raleos o entresacas, labor necesaria para el óptimo crecimiento de la masa forestal. Si el valor residual final de la plantación es mayor al costo de implantación, entonces no debería amortizarse la misma. Idéntico criterio se sigue para plantaciones frutales si se cumple la condición establecida. Animales de renta que se amortizan con una cría. Es el caso de los planteos de cría en vacunos, donde una ternera puede ser recriada para reemplazar a uno de los vientres del planteo. En ese caso, si se consideran gastos de recría en la estructura de gastos, los vientres no deben amortizarse. Refugo de vientres, vacas lecheras y padrillos. Si el valor final a refugo es mayor que el valor de adquisición, entonces no debieran amortizarse. De lo contrario, se amortizará considerando que el valor a refugo es el valor residual pasivo. Gastos. Los gastos representan el conjunto de las erogaciones efectivas en las que se incurre durante el proceso productivo. Corresponde a recursos que tan solo pueden usarse una sola vez. Su forma de estimación es muy sencilla, pues corresponde al producto entre la cantidad de recursos y el precio de mercado de los mismos. En la producción agrícola se consideran los centros de gastos que a continuación se detallan. Gastos de conservación y reparaciones de la maquinaria agrícola, gastos en combustible, gastos en mano de obra directa, gastos en agroquímicos, gastos en otros insumos y servicios, ¿sí? Este conjunto de gastos son aquellos que denominamos gastos directos de producción. Gastos de conservación y reparaciones de la maquinaria agrícola. Para la estimación de los gastos de conservación y reparaciones de la maquinaria agrícola, usaremos un coeficiente estándar propuesto por el ingeniero Rodolfo Frank. Este coeficiente se construye dividiendo los gastos totales de conservación y reparación de una herramienta en la duración total por desgaste de esa misma herramienta. Y a ese valor a su vez se lo divide en el valor a nuevo de la herramienta, de modo tal que el coeficiente resultante expresa una fracción horaria del valor a nuevo total de la máquina por cada hora de uso de la misma. Para calcular los gastos horarios de conservación y reparaciones de la maquinaria, lo que haremos entonces es multiplicar el coeficiente de conservación y reparaciones por el valor a nuevo de la misma. Esto nos dará el monto del gasto horario
en conservación y reparaciones. Para llevar esto a hectáreas, lo que tenemos que hacer es multiplicar el gasto horario por el tiempo operativo de la labor, es decir, el tiempo que insume el trabajo en una hectárea, y si esta labor se repite más de una vez, por el número de veces que se repite la misma. Gastos de combustible. El consumo de combustible se estima con base a un estándar de consumo propuesto por Frank, donde el consumo promedio varía entre 0,14 litros por HP de potencia y por hora de trabajo a 0,18 litros de gasoil por HP de potencia y por hora de trabajo. De modo que el consumo horario de combustible surge del siguiente producto. El consumo de combustible va a ser el coeficiente de consumo por la potencia de tracción o la potencia de trabajo que suministra el tractor. Conociendo el consumo, el gasto por hora, el gasto en combustible por hora de trabajo, va a ser el coeficiente de consumo por la potencia de tracción por el precio del gasoil. Y para poder llevar estos gastos horarios en combustible a unidad de superficie o por unidad de superficie, lo que haremos es multiplicar el gasto horario por el tiempo operativo de la labor y por el número de veces que ésta se repite. Entonces, los gastos en combustibles expresados en pesos por hectárea van a ser igual al coeficiente de consumo por la potencia de tracción, por el precio del gasoil, por el tiempo operativo de la labor y por el número de veces que la misma se realiza. Gastos en mano de obra directa. Para calcular los gastos en mano de obra directa, tomaremos como base el jornal del trabajador rural por jornada de 8 horas de trabajo. Este gasto, el gasto horario, o sea, el gasto por hora en mano de obra directa, lo calculamos de la siguiente manera. Multiplicando la cantidad de operarios por el jornal horario, por el precio del jornal y por el coeficiente de cargas sociales. Aquí caben varias aclaraciones. En primer lugar, ¿qué es el jornal horario? El jornal horario es un coeficiente que indica la cantidad de trabajo que puede entregar un operario por hora de trabajo. O sea que sería 1/8 de la jornada completa, que son 8 horas. O sea que este coeficiente jornal horario va a ser igual a 0,125 jornales por hora. Y el precio del jornal se establece a través de acuerdos paritarios. Pero además, ese mismo acuerdo establece un pago adicional, que es el que corresponde a cargas sociales, que es igual al 32%. En este caso, para facilitar el cálculo, incorporamos este coeficiente de cargas sociales, que va a ser igual a 1,32. Entonces, repasando, para calcular los gastos de mano de obra en pesos por hora, lo que multiplicamos es la cantidad de operarios que insumen la labor por el jornal horario, por el precio del jornal y por el coeficiente de cargas sociales. Si queremos llevar esto a gastos por unidad de superficie, va a ser igual a la cantidad de operarios por el jornal horario, por el precio del jornal, por el coeficiente de carga social, por el tiempo operativo que la labor insume y por el número de veces que la misma se realiza. Gastos en agroquímico. Son quizás los más fáciles de calcular. Los gastos en agroquímicos se calculan multiplicando la cantidad usada por unidad de superficie por el precio del insumo agroquímico y por el número de veces que se aplica. Es importante establecer dos cuestiones. En primer lugar, que en esta clasificación nosotros denominamos agroquímicos a todos aquellos principios activos de acción biocida, es decir,
fungicidas, herbicidas, insecticidas, acaricidas, etc. Dentro de ese grupo englobamos a aquellos, digamos, a todos los plaguicidas como agroquímicos. Esa es la primera aclaración. Y en segundo lugar, uno puede verse tentado a pensar que se puede calcular multiplicando la dosis por el precio y por el número de veces que se aplica este principio activo. Pero en realidad, la dosis no siempre viene expresada en cantidad de insumo por hectárea. Si viene expresada en %, lo que tenemos que hacer es adaptar ese porcentaje a cantidad por unidad de superficie. Finalmente, dentro de los gastos directos de producción, tenemos los gastos en otros insumos que podrían ser cualquier otro insumo que no sea un agroquímico o bien servicios contratados. La forma de cálculo es muy sencilla: la cantidad de insumo o servicio por unidad de superficie, por el precio y por el número de veces que se realiza la labor. Rápidamente ahora haremos un resumen de los gastos directos agrícolas en la producción agropecuaria. Gastos de conservación y reparaciones, gastos de combustible, gastos de mano de obra, gastos en agroquímicos, gastos en otros insumos y servicios hacen a los gastos directos totales expresados en pesos por hectárea. Gastos directos ganaderos, centro de gastos relevantes en la producción pecuaria. Se consideran en el costo ganadero los siguientes subrubros o centros de gastos como relevantes. Sanidad animal. Comprende el conjunto de erogaciones efectivas en insumos para tratamientos preventivos y o curativos en los que se incurra: vacunas, antiparasitarios, baños, desinfectantes, etc. Gastos en alimentación suplementaria y en la elaboración de alimentos. Entran en este subrubro los suplementos que se compran para la confección de raciones y los gastos en la elaboración de las mismas. Manejo reproductivo. El manejo reproductivo comprende tareas específicas que generan gastos, como tactos, inseminación artificial, implantes embrionarios, ecografías, tratamientos hormonales, etc. Recría. Se aplica en el caso en que la reposición de vientres o madres no se haga mediante compra directa, sino a partir de recría. Gastos adicionales en energía, aplicable en el caso que se usen otras fuentes de energía como electricidad, gas, leña o carbón, etc. A los gastos ganaderos se le suman los gastos agrícolas en el caso en que en la actividad se produzcan alimentos como pasturas, como verdeos o como algún cultivo estival o invernal para la elaboración de silos. Gastos indirectos. Los gastos indirectos más frecuentes presentes en la actividad agropecuaria van a ser la mano de obra indirecta o mano de obra permanente, es decir, aquellos operarios, aquellos trabajadores que están mensualizados, que están empleados en forma permanente. Las contribuciones o impuestos indirectos, no aquellos que gravan específicamente en una actividad, sino en forma general. Los gastos de administración o gastos administrativos, el pago de patentes y seguros de vehículos, los servicios profesionales que se contratan a los fines del desarrollo de la actividad, la movilidad del productor en el caso en que él deba, valga la redundancia, movilizarse periódicamente hacia el establecimiento productivo, la conservación de las mejoras fundiarias y eventualmente cualquier otro gasto que no pueda ser asignado directamente a un objeto de costo, a un objeto de gastos, perdón. Habiendo visto ya cómo se calculan amortizaciones y gastos dentro de lo que es el costo de producción, nos concentraremos ahora en el cálculo de intereses.
Habíamos dicho que los intereses son o constituyen una expresión en dinero que representa el costo de oportunidad que tiene el capital inmovilizado en la actividad agropecuaria y que está sujeto a usos alternativos. Es decir, el interés lo que está captando es el costo de oportunidad de los recursos que se afectan a la producción agropecuaria. Su forma de cálculo es muy sencilla. Necesitamos una medida del valor del capital y una tasa de interés. La fijación de la tasa de interés o los criterios para la fijación de la tasa de interés se vieron en la entrega anterior, mientras que la evaluación del capital se vio con anterioridad en la presente entrega. Un poco para repasar, la tasa de interés se fijará en función del riesgo de pérdida relativo de los bienes que componen el capital. Intereses que gravan sobre el capital agrario. Renta fundiaria. El cálculo de la renta fundiaria se realiza multiplicando el valor de la tierra por una tasa del 5% expresada al tanto por uno. El interés fundiario se va a calcular multiplicando algún criterio Brasi, inicial, final, medio, el que corresponda, al que se multiplica por una tasa del 6% expresada al tanto por uno. Para repasar entonces, interés fundiario va a ser igual a Brasi de las mejoras ordinarias por 0,06. El interés mobiliario o interés al capital de explotación fijo se va a calcular multiplicando el Brasi del capital de explotación fijo por una tasa del 8% expresada al tanto por uno. Y finalmente, el interés al capital circulante se va a calcular multiplicando el monto del capital por una tasa del 12% anual, pero se ajustará en función de los días de inmovilización del capital. Supongamos, si es un desembolso que tiene una inmovilización de 65 días, se corrige la tasa de interés por un factor 65 sobre 365. Resumiendo entonces, a partir de la estructura de capital, ordenado en cuentas, lo primero que hicimos es ver cada rubro de capital cómo contribuye al costo. Así tenemos por un lado el capital fundiario, que está integrado por tierra y mejoras. Va a contribuir la tierra. En primer lugar se evalúa a nuevo, no se amortiza y sí aporta al costo con intereses. De idéntica manera, las mejoras fundiarias extraordinarias se van a valorar a nuevo, no se amortizan porque se considera que son a perpetuidad, recuerden que van con la tierra, y sí aportan intereses. Las mejoras fundiarias ordinarias, es decir, aquellas que tienen vida útil limitada, se van a evaluar a criterio Brasi, valor residual activo circunstanciado, sí se amortizan considerando que establecemos el supuesto que el valor residual pasivo de las mejoras fundiarias ordinarias es igual a 0, y sí van a contribuir al costo con intereses, el interés mobiliario. El capital de explotación fijo, tanto vivo como inanimado, se van a evaluar según criterios Brasi, sí se amortizan y contribuyen al costo también con intereses. Y finalmente el capital circulante, recuerden que el capital circulante va a estar dado por la suma de los gastos directos más gastos indirectos. Su forma de evaluación es muy sencilla. Si decimos que el capital circulante es igual al total de gastos, se va a evaluar conforme se estimen los gastos. Para el caso de los gastos directos, conforme a fórmulas, y para los gastos indirectos, teniendo en cuenta, multiplicando precio por cantidad de recursos, de insumo, de recurso variable. No se amortizan y sí contribuyen al costo con intereses, y el interés se ajusta en función de los días que permanece inmovilizado el capital circulante. Bueno, resumiendo ahora, costos contables van a ser igual a la suma de las amortizaciones de las mejoras fundiarias ordinarias más la amortización del capital de explotación fijo,
más los gastos directos, más los gastos indirectos, esto va a ser igual al costo contable total. Y el costo económico es la suma de la renta fundiaria más el interés fundiario, más el interés al capital de explotación fijo, más el interés al capital circulante, más las amortizaciones tanto de las mejoras fundiarias ordinarias como del capital de explotación fijo, más gastos indirectos, más gastos directos. Eso hace al total del costo económico. Concluimos esta entrega entonces de esta manera y se completará la visión del tema con el trabajo práctico respectivo. Hasta luego.